Tengo 4 meses de embarazo, o al menos así me he sentido esta semana. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o lo estén viviendo en la actualidad, pero hay momentos donde uno se siente tan frustrado por el estado de salud en el que uno se encuentra y uno dice, o sea, de verdad, cualquiera se vuelve cobarde ante un mal estado de salud o ante un agotamiento o fatiga crónica. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Resulta que hace más o menos un año, un poco más, empecé a sentir muy mal mi cuerpo, a sentir muchos problemas de salud en diferentes áreas de mi cuerpo y eso me empezó a hacer sentir como cobarde ante la vida, como que me empezó a quitar y a restar poder y yo se lo permití porque pues como bien sabemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y todos nuestros pensamientos debemos llevarlos cautivos a Dios, ¿cierto? Porque Él guardará en completa paz a aquel quien pone sus pensamientos en Dios, ¿sí? Entonces, hace más o menos ese tiempo vengo con unos padecimientos muy feos de salud y precisamente esta semana tuve como una de esas decaídas fuertes, estaba muy bien, pero empezó como esa decaída, ¿cierto? Y yo decía, Señor, o sea, otra vez, ¿qué sucede? Porque desde que había llegado al lugar donde me encuentro viviendo actualmente, es algo provisional, no sé si me vaya a quedar en esta ciudad, es una ciudad de Colombia, pero aún no sé si me vaya a quedar viviendo en esta ciudad, me ha gustado mucho el clima, me había sentado muy bien todo hasta el momento, pero esta semana llegó como la decaída y hace rato pues no me sentía así, o sea, este mes, por decirlo así, había sido como un mes de alegría, ¿cierto? Como un mes donde uno dice, ay Dios mío, ya, o sea, como que sí está funcionando el tema del clima, era el clima, bueno, en fin, pero me doy cuenta que definitivamente cuando uno no lleva sus pensamientos cautivos a Dios, pues siempre llega como algo que viene a atormentar, porque el enemigo que de nuestras almas no ha venido sino para matar, hurtar y destruir, y él quiere como sea agotarnos a tal punto de llevarnos a creer como que nosotros, o sea, definitivamente no podemos, o sea, como que todo nos está quedando grande. Hace unos días, de hecho, una persona que es muy importante para mí me decía, ay, ya dejé la pendejada así y por favor vuelva a ser usted. O sea, ¿por qué? Porque yo dejé toda mi vida de lado. O sea, como que dejé, perdón que me esté moviendo tanto, me incomoda un poquito estar como mucho tiempo en una sola posición. Pero bueno, o sea, hace un tiempo dejé como mi vida de lado precisamente porque decidí poner como prioridad mis temas de salud. Dije, definitivamente no puedo seguir batallando, o sea, como tratando de tener al día todas las áreas de mi vida cuando mi salud no está bien, porque uno sin salud definitivamente como que no es nada, o sea, no logra mucho y decidí dejar todo de lado y esa persona me decía como ya, y la pendejada y vuelva a ser usted, la necesitamos, o sea usted, ¿sí? Y yo como que lo entendía porque yo era una persona como que me desesperaba ver a alguien de pronto en quietud, en calma, como que, o sea, vamos a respirar, o sea, eso me estresaba porque yo siempre como que tuve esa personalidad de una persona muy proactiva, muy diligente, muy acelerada, como que me gustaba siempre estar activa, ¿cierto? Siempre buscar la forma de producir, de estar, de todo eso. Y ojo, no quiere decir que hoy en día no busque también lo mismo. Sí, claro que sí, pero ¿qué pasa? Que hoy en día mi prioridad número uno es como enfocarme en eso, en recuperar mi salud, en poder estar bien para poder obviamente empezar como con más fuerza todo, ¿cierto? Y le había venido diciendo a Dios, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué pasa? ¿Y por qué les cuento esto? Porque ahorita les voy a dar un video de cómo amanecí el día de ayer, cómo estaba, o sea, mi parte del estómago, ¿sí? Que literalmente, o sea, me he venido sintiendo así, hay días que yo me levanto bien y hay días donde me levanto así como ustedes van a ver en ese video con el estómago súper inflamado, hay días que, o sea, yo no sé qué hacer con mi estómago, de hecho hoy lo tengo también inflamado, ni siquiera me apunta el pantalón, o sea, está vuelto nada y no les cuento esto para dar pesar ni nada por el estilo, sino porque yo digo, o sea, cuántas personas de pronto ya vivieron esto o lo están viviendo, o sea, por favor, confirmen o por favor, dejen en los comentarios, ¿cierto? Como que apoyémonos porque yo no sé si sea muy, esté siendo como muy infantil con este tema o esté dándole como mucho énfasis a esto, pero se los quería compartir porque yo me sentía muy agotada esta semana y yo, Señor, ¿qué pasa? O sea, otra vez, ¿qué sucede? ¿Cierto? Porque me han hecho miles de exámenes, ustedes no se imaginan, o sea, soy exagerada diciendo miles, pero en serio me han hecho demasiados exámenes, duré casi un año en puras exámenes tras exámenes tras exámenes, me la pasé en el médico, y chicos, o sea, todos los exámenes que me hicieron estaban perfectos, o sea, todos los exámenes que me miraron, que eso estaban bien, o sea, como que tú dices, wow, qué chévere, gracias a Dios están bien, pero
llega la parte de la frustración porque están bien, pero yo no me siento bien, pero mira cómo tengo el abdomen, pero, o sea, sí, obviamente debe haber un poquito de grasa, ¿cierto? Porque pues es natural, pero el resto, ¿qué sucede? Y es una inflamación constante que no baja, ¿cierto? Como que he intentado hacer muchas cosas para solucionar, temas naturistas, remedios, medicamentos, o sea, de todo, sí, como que lo que voy leyendo, lo que voy informándome, porque los médicos me han dicho, o sea, es que no sale nada, o sea, todos los exámenes te salen bien, y yo, pero no me siento bien, o sea, ¿qué pasa acá? Y esta semana entonces tuve esa recaída y me tocó ir por urgencias, o sea, como que no, estaba tan malita que tuve que ir por urgencias, o sea, imagínense eso, porque me empezó un malestar, o sea, aparte de lo del estómago, me empezó un malestar acá, yo siento mucho como que era la parte del riñón, y era un dolor insoportable, no me aguantaba estar sentada, estar acostada, o sea, de ninguna forma me aguantaba, todo me dolía y yo, señor, ¿qué pasa? Era una sensación horrible, o sea, yo sentía que se me iba a estallar, o sea, yo me tocaba y, o sea, no había dolor, pero por dentro yo me sentía que eso se me iba a estallar, o sea, cuando tú empiezas a sentir que se ajusta muchísimo por dentro y que te está doliendo, me empecé a sentir súper agotada, como que yo decía, o sea, ya no sé, no sé qué más hacer, y obviamente me puse a orar, yo, señores, por favor, una cosa a la otra, y me fui al médico como por urgencias porque ya no me aguantaba el dolor, y allá, o sea, me sentí más frustrada aún, o sea, yo dije, no sé, no quiero volver a ir al médico, o sea, me sentí tan frustrada porque llegué, el médico de verdad, una atención que yo digo, señor, o sea, a mí no quiero juzgar y criticar el trabajo de otras personas, pero ¿cómo es posible que ni por un instante me miró la cara, me miró los ojos, o sea, no me prestó atención si no estaba pegado a su celular? Me decía alguien, ¿será que es que le estaba preguntando a ChatGPT cuáles tus síntomas, qué significaban o qué? Pero no me miraba, no me prestaba atención, yo le decía, me dolía acá y me tocaba acá, o sea, sí me explico, o sea, como que no estaba enfocado, y este hombre va y me dice, te voy a enviar una prueba de embarazo para descartar, y te voy a enviar, y no me dejaba como hablar, y yo, o sea, señor, o sea, ni siquiera me ha preguntado si tengo una vida sexual activa en la actualidad, o cuando fue mi última relación sexual, como para enviarme una prueba de embarazo, o sea, como que, ¿qué le pasa, sí? Y ni siquiera me preguntó, y era lógico que no se trataba de un embarazo, o sea, es que no sé, o sea, de pronto el señor me vio y es que últimamente andaba con un aspecto así como de embarazada, sí, o sea, se lo tengo que reconocer al señor, de pronto él me vio la cara y dijo, no, estás embarazada porque andaba con ese aspecto, ya llevaba un buen tiempo acá bien, pero otra vez ese aspecto con esa recaída y demás, entonces pues bueno, voy a entenderlo, y como que yo decía, me siento tan mal que no quiero ni pelear con este señor, y me envía una prueba de orina y bueno, lo que ellos envían, cierto, como lo más así por encimita, y me dan medicamento, bueno, para como aliviar, como para desinflamar y aliviar el dolor, y yo súper bueno, ahí me lo ponen, me canalizaron, pero acá no sé si se alcanza a ver, todavía tengo ahí el moradito, y me lo pasaron, bueno, eso me relajó un poquito, pero ese era el problema, o sea, como que me ponen, me relaja un poco, pero vuelve todo, o sea, y el estómago no baja, o sea, es que no baja la inflamación en ningún instante, o sea, sí llevaba acá bien un mes, pero igual la inflamación ahí se mantenía, ¿cierto? O sea, como que me levantaba y yo decía, sí, estoy gordita o mucha grasa, pero es más que eso porque siento que como si estuviera cargando piedras. Y luego llega una médica, otra médica, porque hicieron cambio de turno, y me llega y me dice, bueno, mira, la prueba de embarazo te salió negativa. O sea, yo ya les había contado a las que estaban ahí a mi lado, porque me estaban preguntando, o sea, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? O sea, me veían la cara como tan mal, que me decían que tienes, y yo les conté, no, mira, me siento así, me duele esto, y les conté pues que me habían mandado una prueba de embarazo y que yo hace pues tiempo que no tengo una relación sexual, ¿cierto? Entonces como que se reían, y cuando llega la doctora, no, y prueba de embarazo negativa, y todas soltamos la carcajada. Y en serio fue muy chistoso, o sea, yo no podía, y yo me sentía tan como ahí, como vuelta a nada, ¿cierto? A pesar de que ya me habían dado el medicamento, me lo habían pasado, ¿cierto? Por la vena y demás, ya estaba un poco más relajada, ya no me dolía tanto, pues por el momento, como que bien, ¿cierto? Pero igual, o sea, físicamente estaba tan agotada porque durante la recaída no había podido dormir, o sea, como que me despertaba tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana, o sea, eran horas así, así. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué sucede? Y era una sensación horrible, como que ahí poco a poco tú vas aprendiendo y vas entendiendo, y Dios te va enseñando que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son ciertos, sino son poderosas en Cristo Jesús, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de maldad. Y ahí como que lo fui captando, ¿cierto? O sea, como que todo este proceso que pronto Dios ha permitido que yo viva, que hasta el momento pues como que no tengo una explicación, ¿cierto? De por qué lo está permitiendo así de esta forma, pero lo que sí he visto es que a través de este proceso he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas, y como de ver más nítidamente cómo trabaja el mundo espiritual, ¿cierto? Cómo es que es la lucha de verdad contra todas las potestades, ¿cierto? Las tinieblas, porque realmente yo decía, o sea, era como una, ¿cómo decirlo?
como que te empiezan a atormentar, como que empiezan a pasar cosas que tú dices, esto no es normal, esto es sobrenatural, ¿cierto? O sea, ¿qué está pasando? Un momento donde yo decía, Dios mío, o sea, esto definitivamente me quieren, es como enloquecer en algún punto de este proceso. Yo decía, me quieren, es como enloquecer, ¿cierto? Y cuando tú empiezas de pronto a escuchar cosas, a escuchar voces, pasos, o sea, como que abren, cierran la puerta y no hay nadie, y tú estás viendo la puerta y no hay nadie, pero tú ves, o sea, no ves, tú sientes que la cierran y la abren, como que cosas que tú dices, o sea, los animalitos, cómo se ponen, ¿cierto? Y, o sea, yo cuando estaba viviendo solita, yo no tenía animales ni nada, pero acá sí hay animales. Y yo siento como que los animales estaban percibiendo esas situaciones y era horrible, o sea, era como que un desespero. Hay un perrito, el perrito empezó a, literalmente, o sea, no duerme con nosotros, es un perrito de la casa que está acá, o sea, como que, ¿cierto? Pero el perrito empezó a arañar la puerta, a ladrar, o sea, como a que le abriera, ¿cierto? Como que ahora me iba a respirar en la puerta, o sea, era como un desespero. Y pues yo, hubo un momento en el que le abrí al perrito y el perrito entra en una actitud muy extraña. El perrito tiene un nombre, yo lo llamaba por su nombre y no respondía al nombre del perrito, o sea, era como si no fuera el nombre de él, como si fuera otro perrito o hubiera algo en él, no sé, una cosa extrañísima. Llega y se queda mirando en una posición, después se voltea mirando como hacia la pared, o sea, era una cosa muy loca. Y yo sé que de pronto las personas muy escépticas a todo este tema van a decir, ay, ya, son videos tuyos, y créanme que así me sentí mucho tiempo, y sobre todo cuando vivía sola, porque pues vivía sola y yo, o sea, yo escuchando eso, ay, Dios mío, o sea, que me quieren hacer, o sea, me están enloqueciendo, ¿cierto? Pero pues acá hay más gente, ¿sí? Donde yo me estoy hospedando y demás hay más gente, y no fui la única que percibió eso. Y yo, Dios mío, gracias, porque me doy cuenta que yo no me estaba enloqueciendo, sino que sí es real, o sea, que sí estaba pasando. Porque cuando yo abrí la puerta en un momento, el perrito pues se quería entrar, pero no se entraba, se quedaba como mirándome. Y en un momento dado yo empecé a escuchar, porque acá hay como unas partes donde los tiene como baldosa, y la baldosa suena cuando uno la pisa. Como no sé si han visto que hay baldosas de pronto que como que tienden a despegarse un poquito o se mueven y suena cuando tú la pisas. Hay partes donde hay esas baldosas acá en la casa donde estoy, y cuando yo abrí, no había nadie, pero yo sentía como los pasos, o sea, como daban los pasos hacia donde yo estaba. O sea, alguien venía ahí, pero no había nadie. Y el perrito miraba y me miraba, o sea, yo siento como que él podía ver algo que yo no podía ver, ¿sí? Y yo, o sea, yo, Dios mío, o sea, he venido batallando tanto tiempo con eso, o sea, como tanta tiempo me refiero en el último año y un poco más, ¿cierto? Y más tiempo, pero, o sea, así como tan, que yo digo tan palpable, así más o menos en ese tiempo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasó? Entonces yo como que me entré y el perrito se entró y yo cerré la puerta. Y ahí fue cuando empezó como a mirar y todo eso. Y fue muy extraño porque yo lo llamaba y no reaccionaba. Bueno, o sea, en sí, ¿a qué punto voy? Es que yo me sentía muy frustrada. O sea, yo esta semana como que dije, Dios mío, o sea, ¿qué pasa? Porque pues en medio de esas cosas que pasaban y pasaron más cosas, pues, pero pues acá todo es como tan rápido que toca contar que como que hasta me enredo contándoles porque son tantas cosas que yo le decía, Señor, oraba, empecé a orar. O sea, yo sentí literalmente que algo entró a la habitación cuando el perrito, o sea, cuando venían los pasos y eso, yo sentí que algo entró a la habitación y el perrito lo miraba. O sea, yo sentí que algo entró y yo empecé a reprender. Y como que ahí entendí por qué Dios nos dejó la armadura de Dios, o sea, por qué nos dejó esas herramientas espirituales y sobre todo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para empezar a batallar. Y en ese momento, gracias a Dios, como que el Espíritu Santo es el que empieza a orar y a traerte a memoria las palabras, la palabra que has leído, versículos, todo, o sea, todo lo que has leído, como que tú dices, uy, yo he leído pero no me acuerdo, ¿sí? Cuando estás en un estado normal, pero cuando estás en un estado así, empieza a traer a memoria toda la palabra que has leído. Y yo era, ningún arma forjada contra mí prosperará, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Jehová es mi pastor. O sea, como que empecé en esa y a entender, o sea, como entender esa batalla, porque así es la batalla espiritual, ¿verdad? Y físicamente, sí, no les voy a mentir, es algo que te deja muy agotado, y más porque a veces nosotros no estamos constantemente velando, orando. Yo de pronto sí venía, claro, orando, haciendo, pero a veces uno se concentra, es como en esa oración de, Señor, te agradezco, Señor, gracias por esto, Señor, hoy te pido por esto, ¿cierto? Y como que ya, pero se nos hace como que nos pasa de vista, ¿cierto? Que hay un mundo espiritual tratando también de acecharnos y que nosotros debemos cuidarnos de ese mundo espiritual, porque es un mundo espiritual que está ahí al acecho esperando a ver tú qué puertas abres. Y yo creo que como seres humanos todos los días estamos no estamos exentos, estamos muy propensos a abrir puertas al enemigo y la oportunidad para que él pueda venir a acecharnos y atacarnos, ya sea por una mala acción que hiciste, una mala palabra, un mal comportamiento, ¿cierto? Cualquier de pronto sentimiento, sensación o acción que hayas tenido de pronto que no le agrada a
a Dios es una puerta que también se puede abrir, o un pecado, ¿cierto? No estoy hablando solamente de un pecado, no, no ora y no se, como que no se preocupa por reprender todo lo que le pueda estar acechando, por ponerse la protección que es la armadura de Dios, ¿cierto? Como que uno no se enfoca en eso. Pero bueno, volviendo a la historia de, bueno, fui al médico y demás, y me dice, bueno, no, la prueba me pareció negativa, las otras pruebas bien, o sea, todo bien. Entonces te vamos a enviar para tu casa, no sé qué. Y pues estoy en una ciudad donde la salud, o sea, sí, en el lugar donde yo venía, que es Bogotá, es la capital de Colombia, que es una ciudad gigante, duré un año haciéndome exámenes porque, o sea, era muy, me mandaron tantos exámenes y eran tan demorados y demás que me demoré un año. Imagínense en una ciudad como en la que estoy, que de pronto la salud es un poco más, como más, no sé, o sea, no se enfocan tanto en esto, ¿cierto? O sea, como que no son muy excelentes en esto, en este campo de la salud, no, como que la tienen muy descuidada, ¿cierto? Y es triste porque me parece una ciudad muy bonita, me parece una ciudad que de verdad debería ser muy cuidada y siento que está muy descuidada, pero bueno, eso es otro tema y no sé, pues no quiero como herir susceptibilidades de pronto de las personas nacidas aquí, pero de verdad digo, o sea, es tan lindo ese lugar y tan descuidado, tan dejadito, como que no es lindo ver esto, pero bueno, así es, acá el tema de la salud me dijeron como, te vamos a enviar para tu casa y darle cuidados caseros, o sea, como que me cuidara en casa y le diera manejo en la casa, y ni siquiera me mandaron ningún medicamento para traer a la casa, o sea, no sé qué manejo le podía dar yo acá en la casa, así que bueno, yo dije, ay, no más estresar, me vine para la casa, como que, señor, bueno, estoy en tus manos y todo salió bien. Me siento muy frustrada porque todo salió bien, pero yo no me siento bien y me sigo sintiendo mal. Y yo dije, bueno, ya, o sea, me voy a tratar de como recostar, dormir. Esa noche fue igual de espantosa, o sea, cosas pasaron, como un ataque espiritual fuerte, fuerte. Y yo no sé a veces si hablar mucho de este tema, profundizar, o sea, como que digo, de pronto no todas las personas puedan comprender este tipo de temas, no les, de pronto a muchas no les habrá pasado, o sea, como que dicen, no entiendo lo que estás hablando, pero yo sé que de pronto hay personas que sí lo están viviendo o lo vivieron, y también por esas personas, como que digo, qué bonito poder como compartirnos estas historias, ¿cierto? Y como podernos como desahogar y comprendernos un poco. Yo sé que la fuente es Dios y que uno debe pues ir a Dios y contarle estas cosas y estas cargas, pero a veces también me parece lindo poder compartir lo que uno va aprendiendo en medio de este tipo de procesos y que de pronto algunas cosas les puedan servir a otras personas que no saben qué hacer, así como empecé yo con toda esta chocoaventura, le llamo yo, porque o sea, ha sido como una chocoaventura loca, o sea, como que yo digo, es que a veces ni lo puedo creer, las cosas que empezaron a pasar y que yo por no tener mi mente en Cristo protegida, o sea, como que no enfocarme en que mis pensamientos deben ir cautivos a Dios, ¿cierto? Y que debo protegerme, velar, orar, estar constantemente como en esa lucha, ¿cierto? Como batallando espiritualmente, que mi espíritu siempre esté como en esa súplica con Dios para esa protección y demás, pues todas estas cosas es como que se empezaron a filtrar, ¿cierto? En mi vida y pues es una de las razones por las que terminé como viviendo provisionalmente en una ciudad como la que estoy actualmente, traté de probar otros lugares y demás, pero pues finalmente como que he estado acá un poco más estable, por decirlo así que he durado un poco más tiempo en este lugar. Me refiero más estable en cuanto a salud y esas cosas que pues es básicamente por lo que decidí como dejar todo mis áreas como un poco stand-by, como un poco quietas, ¿cierto? Para dedicarme como a recuperar, a restaurar mi cuerpo, mi salud y mi vitalidad, pero es un proceso que me he dado cuenta de que definitivamente no es en mis fuerzas, sino que definitivamente es un proceso que es tan de la mano con la parte espiritual que necesito la ayuda divina y que sin la ayuda de Dios nada puedo hacer. Y hemos leído en su palabra que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el vivir, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y he tratado de apropiarme como de esa palabra, de decir, o sea, yo viviré en Cristo, ¿cierto? Yo viviré en Dios y obviamente Él se refiere a una vida de pronto eterna, ¿cierto? No de pronto una vida terrenal, una vida más allá de la muerte, pero me apropio de las palabras de que Él nos da vida, de que Él nos da libertad, de que Él es quien nos da la salud, que Él es el médico de los médicos, que si Él hizo milagros en el pasado, ¿por qué no los haría ahora? Y yo sé que de pronto las personas que están viviendo este tipo de experiencias, uno dice, bueno, es que no es algo, no sé si es algo físico, pero no lo parece, ¿cierto? Es algo muy loco y esta semana yo le decía, Señor, me siento frustrada porque
porque uno va al médico y uno dice, qué rico ir y que te hagan exámenes y que todo salga bien, gracias a Dios, ¿cierto? Pero qué frustrante es que todo te salga bien y que tú no te sientas bien y que cada vez sea igual, que nunca sabes cómo te vas a levantar, que a veces amaneces con una energía vital fuerte, me levanto, voy a la playa, estoy en el mar, ¿cierto? Siento la arena, feliz, camino, me siento perfecta, como si nada. Y hay momentos donde me levanto y me siento fatal, o sea, sí, como que mal. Entonces, acá en este lugar no me había pasado tanto eso, o sea, como que muy recurrentemente me había sentido bien, pero llegó el momento donde, ¡pah!, otra vez esa decaída, esa recaída, y fue frustrante. Entonces, como que me estresé, como que me llené como de tristeza, de ansiedad, de angustia, de preocupación, y ahí como que empecé a decir, no, Señor, no quiero más vivir así, porque he entendido en ese proceso que el perfecto amor echa fuera el temor y que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es y que las cosas viejas pasaron, ¿cierto? Y todas son hechas nuevas. Y por esa razón necesitamos entender que es que no es en nuestras fuerzas, que es en el amor de Dios, es en la misericordia de Dios y que nada pasa bajo el cielo sin que Él lo permita. Sí, y a veces decimos, pero entonces, ¿para qué permite eso? ¿Cierto? Si a veces hay personas que han dicho como, ay, pero ese Dios en el que usted cree, si fuera tan bueno, ¿por qué permite esas cosas? ¿Por qué le permite eso si usted, o sea, esto, usted lo otro, ¿verdad? Pero yo digo, finalmente, Él es soberano. ¿Y quién soy yo? Un ser humano tan chiquitico, aparte que no mido mucho, para cuestionar la soberanía de Dios, porque Él hace como a Él bien le parece y de que sus planes son de bien y no de mal para nuestras vidas. Así que, ¿quién soy yo para cuestionar esa soberanía? Él hace como bien le parece, Él hace como bien quiere y Él es quien mejor que Él para saber qué nos conviene y qué no, y por qué nos permite ciertas experiencias o por qué no las permite. ¿Por qué les digo esto? Porque han habido diferentes ocasiones en mi vida donde yo he tenido que vivir procesos, o sea, este no es mi primer proceso, de pronto como que uno dice, ay Dios mío, no, o sea, yo he tenido más procesos de diferentes como temas, de diferentes etapas de mi vida y de diferentes circunstancias, o sea, no ha sido como lo mismo, el mismo tema, como que uno va pasando por lecciones, ¿no? Entonces, aprendiste esta, bueno, pasas a la siguiente, no aprendiste esta, sigues dando vueltas en círculos en ese tema que tienes que superar, que tienes que pasar con excelencia, y me refiero como a esas circunstancias que nos permite Dios para poder aprender, para poder madurarnos, para poder forjar nuestro carácter y para poder llevarnos a esa madurez espiritual que necesitamos para poder avanzar y crecer en el área espiritual. Y no sé esto que tenga que ver conmigo o que para qué me pueda servir a futuro, pero lo que sí sé es que los procesos anteriores que he vivido con Dios y en mi caminar con Dios han sido procesos que a la larga, cuando finalizo, cuando como que lo paso, después entiendo, yo viví esto porque me iba a servir para esto o para esto, para entender esto, para ser más empática en esto, para, o sea, como que siento que todo tiene un propósito, pero obviamente cuando uno lo está viviendo es tan difícil, es tan duro, es como que tú dices, me siento a veces tan cargada, como tan, a veces falta de energía porque es algo que te desgasta, o sea, cuando se trata del tema de la salud es algo que te desgasta y todo este tiempo que lo había venido viviendo yo me sentía frustrada, me sentía triste, como que Dios mío, ¿qué pasa? Pero esta semana dije no más, no más, o sea, voy a aplicar cuando dicen, o sea, alabar a Dios y adorarlo en las tormentas como en las bendiciones, en las circunstancias tristes, en las bendiciones, en la abundancia, en todo, o sea, en todo momento alabarle, ¿cierto? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y como que dije, no más, no más, quiero vivir así y sé que de pronto puede llegar otra recaída, no lo sé, como puede que no, porque Dios es el único que sabe, ¿cierto? Por qué las permite y por qué permite este tipo de cosas, pero dije, listo, vamos a asumir el reto. Cuando ya después de que el perrito entró y bueno, después yo fui al médico y todo esto, al siguiente día vinieron otra vez, ¿no? Como como a amargarme la vida. Y hubo un momento que me afligí, yo ay, otra vez, porque, y claro, el hecho de que tú mal de salud, cargado, preocupado, angustiado, no sabes qué tienes y tras del hecho no te dejan dormir, pues imagínate tú cómo estás, o sea, estás, quiero libere de esa esclavitud por la que hemos estado a nivel emocional.